Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, esta reflexión llega a todos ustedes gracias a Sol Fresh. Limpieza que provoca. Reflexión de hoy. Mis queridos amigos, voy a abrir mi reflexión con una frase muy vieja, muy utilizada actualmente en Venezuela, que viene de la Guerra Civil Española. No volverán. Era la frase que los republicanos esgrimían en contra de los nacionalistas en una guerra civil brutal que envolvió al pueblo español y que causó muchos muertos. Yo voy a hacer una referencia. Yo hice una referencia en estos días a lo que era Venezuela desde el punto de vista, o lo que es Venezuela desde el punto de vista de su paisaje y de su gente. Yo quiero hacer ahora otra referencia. Cuando yo era chico, me llevaban a una finca que tenía mi tío Luis Fernández, que era criador de vacas en la zona del Laberinto. Y también iba a una finca, cuando estudiaba en Fe y Alegría, del papá de Romerito Viloria, de Romer Viloria U. Y aquellas fincas eran poderosas, eran casi que eran como hoteles, porque se podía hacer turismo en una finca y ver toda la actividad lechera, quesera, ver todo aquello. Y de las cosas que nosotros decíamos, que nos sentíamos orgullosos los zulianos, ¿de qué nos sentíamos orgullosos los zulianos en aquella época? Que fuimos los primeros que tuvimos electricidad, que fuimos los primeros que tuvimos un banco, el Banco de Maracaibo, que fuimos los primeros que imprimimos billetes, que fuimos los primeros que tuvimos telefonía, que éramos los primeros productores de carne, que éramos los primeros productores de leche, que producíamos carbón e íbamos camino a producir 12 millones de toneladas métricas de carbón. Hoy estamos produciendo menos de 1 millón de toneladas métricas. Y cuando íbamos para el llano, los llaneros se sentían orgullosos de tener aquellos rebaños gigantescos de animales de carne. En el llano se produce más carne. Yo fui mucho a Carigua, siendo adolescente, con mi primo Enrique Montoya y Rosa, su esposa, y veíamos aquellos arrozales que tenía Agustín, que era concuñado de ellos, unos arrozales que se perdía la vista. Y también el señor Concho Quijada y los productores de ajonjolí producían ajonjolí y sorgo para producir al mismo tiempo aceite, con unas marcas que la más importante era Coposa. Cuando iba a la puerta Timotes, era como ir a una gran ensaladera: lechuga, remolacha, zanahoria, papa. Aquello no había límite para ver camiones subir, camiones bajar, unos para Caracas, otros a Maracaibo, otros al centro del país. Cuando iba a Valencia, estaban los grandes mataderos industriales de marcas que son todavía de grata recordación en Venezuela, y la poderosa zona industrial del estado Carabobo, que cuando uno pasaba por ahí, como en el Zulia teníamos unas zonas industriales muy pequeñas, muy comerciales, y aquellas eran verdaderamente zonas industriales, yo me quedaba entusiasmado de ver la Forra, aquella gigantesca fábrica de vehículos, que se perdía de vista el estacionamiento donde sacaban los carros, donde hacían el aceite, el jabón azul, el jabón Las Llaves. La fábrica se llamaba Negro Humo, no se me olvida, cuando yo trabajé hace un tiempo en Valencia, que veía todo aquello, mis queridos amigos, e iba al estado Sucre y se perdía de vista de ver los pesqueros de atún y los pesqueros de sardina, y cómo se levantaba una red cargada con toneladas de sardina, y nos sentíamos orgullosos de aquello que era Venezuela, un país que no era un país del primer mundo, pero era nuestro primer mundo, donde vivíamos del trabajo, de la producción, donde más del 60% de lo que se comía y se vestía se producía en el país. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella fábrica de telas que se llamaba Sudantex. Teníamos en los aticos las mejores camisas del mundo, eran para mí las camisas Arrow,
las fabricaba allí Confecciones Ararat, que yo no sé si todavía existe. En Los Aticos también teníamos ensambladoras de lavadoras y neveras. No necesitábamos traer lavadoras y neveras de China porque se producían, las marcas se ensamblaban en nuestros aticos. Y los árabes fabricaban camas y sillas y muebles de mimbre y de cualquier cosa, y uno podía comprar en la Circunvalación 2, en Los Aticos, en La Limpia, todo aquello que era producción nacional. No voy a hablar del petróleo. Ir a la costa oriental era sentirse pequeñito frente a aquel mar de torres petroleros que se veían desde Lagunillas o de Cabimas. Y decíamos, esa es la riqueza del Zulia, esa es la riqueza. Y comprábamos pescado del lago de Maracaibo en cantidades, no había límite para comer lisa, curvina, toda la cantidad, unos bagres paletones gigantescos que la gente no se lo comía porque eso era comida para los pobres, decían muchos, pero qué sabroso era comerse un mojito de bagre paletón. Era el Zulia, la producción de pollo en La Cañada, en San Francisco, en los montes entre San Francisco y La Cañada, en Mara, la producción de guayaba. ¿Quién no se comió un bocadillo de guayaba producido en el municipio Mara, que ya no se consigue ni una guayaba, ni mucho menos un bocadillo? ¿Quién no se comió un tomate producido por el doctor Omar Baral Méndez, que era un gran visionario de la producción, y en su finca ganadera sembraba hectáreas y hectáreas de tomate para producir y vender al país? Los tamarindos del Zulia, la uva zuliana, que era el primer productor de uva del país. Eso nos hacía sentir tremendamente orgullosos de lo que éramos. Aún los que éramos muchachos pobres de los barrios, yo era un muchacho del barrio Sierra Maestra, pero sabía que la Universidad del Zulia me estaba esperando y que mamá me iba a llevar por las buenas o por las malas. Usted se me gradúa en una universidad porque nosotros venimos del campo, de allá del Monte Carmelo, venimos del campo de San José de Palmira en Mérida, y mi papá de las piraguas de La Cañada, y mi madre me decía, usted se me gradúa en la universidad porque mis hijos no se me quedan en el aparato. Y había esperanza, y había esperanza. Ese fue el país en el que yo me crié y el país que yo conocí y el país del cual me sentía tremendamente orgulloso. Además de las bellezas naturales que les mencioné, de la pujanza, de la producción, del esfuerzo gigantesco que cada quien hacía, desde la botica nueva hasta lo que es Coveca ahora y la farmacia SAS, el esfuerzo de una sola familia, de la familia Belloso, que convirtieron una botica en un inmenso emporio de distribución de medicamentos y farmacia. Ese era. Y eso nos los han robado. Por eso les recuerdo el no volverán. Porque cuando yo les escucho decir a estos señores, no volverán, yo me pregunto, ¿qué será lo que no volverá a Venezuela? ¿Será que no volverá a Venezuela aquella pujanza, aquella producción? Maracaibo tenía 2 zonas industriales, antes de San Francisco ser municipio teníamos la del sur y también teníamos la del norte. Ir al Consejo de Siruma o ir a Los Ovitos en Miranda a ver la pesquería y a ver la producción agropecuaria era para mí una cosa inmensa. Ir a los criaderos de cabra de Falcón y a la ganadería de altura de la zona norte del estado Falcón hacia el estado Carabobo. Eso éramos. Y yo creo que eso vamos a volver a hacer. Por eso cuando ellos repiten con tanta insistencia la frase no volverán, yo creo, mis queridos amigos, que los que no deben volver son ellos. Los que destruyeron toda esa esperanza, los que destruyeron todo aquel sueño hecho realidad por millones de venezolanos y de zulianos, que hicieron de esta comarca, la Capitanía General de Venezuela, una región próspera, una región hermosa, una región que recibió árabes, chinos, italianos, españoles,
portugueses, recibimos gente de todo país del mundo, del norte del mundo desarrollado, que venían a conseguir cama y patria y trabajo en Venezuela. Los de Pinto, ¿de dónde vienen los de Pinto? Vienen de Italia y uno era vendedor de frutas en la Lagua en una carretilla y el otro era carpintero y hoy son los hoteleros más importantes de todo el estado Zulia, porque había tierra fértil, terreno fértil, porque no habían llegado los que dicen no volverán. Ellos no habían llegado. Y aunque yo tengo muchas críticas al pasado político, les reconozco a aquellos que lograron y permitieron, a pesar de sus errores, que el país alcanzara esos niveles de productividad. Por eso hoy me pregunto, ¿quiénes son los que no van a volver cuando el pueblo decida? ¿Quiénes son los que no pueden volver cuando el pueblo decida? Nosotros teníamos como un orgullo las instalaciones de niños cantores, el instituto. Hoy el padre lleva eso con un esfuerzo tremendo, pero probablemente el auditorio está cerrado porque no hay modo de financiar, porque la iglesia San Tarcisio se nos viene abajo, porque se nos viene abajo el Museo Arquidiocesano, porque no hay modo de mantenerlo, porque no hay quien done, porque no hay producción, porque el país se está secando como un cadáver, se está secando y es hora, mis queridos amigos, de reaccionar y de pensar en todo aquello que nos hizo sentir tremendamente orgullosos de ser venezolanos y de definir quiénes son los que no volverán, quiénes son los que no pueden volver, quiénes son los que han arruinado a nuestra patria. Cuando ya decidamos el nuevo camino, ya sabemos también quiénes son los que no pueden volver, porque nos trajeron ruina, tristeza, desolación y desabastecimiento y muchos otros males. Pero también tenemos que recordar que vamos a ser y podemos ser mucho mejor de cuando fuimos un país mejor, porque los venezolanos seguimos siendo los venezolanos y eso no nos los van a poder robar. Nos robarán muchas cosas, pero no van a robarnos nunca lo que fuimos, lo que hemos sido y lo que somos como pueblo. ¿Quiénes son los que no volverán? Usted es quien tiene que decidir eso, mi querido amigo, mi querida amiga. Identificamos y ya regresamos. Ya